todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact, un espacio donde podemos aprender y saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios y también pueden encontrar las fuentes que utilizo en este video en la descripción. Hay un aspecto poco discutido tanto en los Game Studies como en los videojuegos en general y es el tema del acceso ilegal o por vías no oficiales a diferente contenido de videojuegos. Parte de este acceso no legal pueden ser por ejemplo los ROMs para consolas como PlayStation con Nintendo 64 o Super Nintendo, y ahí tenemos emuladores como el Dolphin, como el ZSNES o emuladores para el Nintendo 64 que están incluso desde la década de los 90. Y también hay sitios en internet donde encontramos torrents o encontramos archivos para poder descargar no solamente ROMs de diferentes videojuegos, sino también juegos enteros para consolas contemporáneas o para PC. Y estos juegos a veces no vienen solos, sino vienen con una especie de generador de llaves o un crack que permiten poder jugar estos juegos generando una llave, un número de serie falso y poder jugarlos en la computadora. Algunas de estas ROMs son de juegos de la década de los 80 o comienzo de los 90 que ya no encontramos en consolas contemporáneas. Entonces esto se llama más o menos el abandonware, el software abandonado, que a través de las ROMs y los emuladores podemos volver a jugar estos juegos cuando éramos niños, en los comienzos de los 90 o fines de los 80, y que ya no encontramos, por ejemplo, en una Nintendo Switch, una PlayStation 5 o una Xbox. Y en el uso de los ROMs también existen varios factores de por qué los usamos. Existen factores económicos o de repente factores artísticos para darle una nueva versión a un ROM. De repente factores de accesibilidad, hacer una ROM que estaba en japonés, de repente en idioma inglés. De repente también factores sociales o geográficos, económicos, de que no hay acceso de repente para comprarse un juego a un precio original. Es decir, es un tema bastante amplio que no solamente se ve desde la tecnología, desde el plano del software, de la programación, sino también desde un plano legal de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con videojuegos que se han convertido en ROMs, en archivos para poder utilizarlo en emuladores, en una computadora, en un celular, o videojuegos que descargamos desde una página web y que no son videojuegos que hemos comprado, sino videojuegos que están copiados y que a partir de un programa podemos jugar a nuestra computadora. Por supuesto, ya las grandes compañías son conscientes de este tema y al día de hoy encontramos varios juegos de los 80, de los 90 que están en consolas actuales. Por ejemplo, en Nintendo que tenemos videojuegos de Nintendo 64, Super Nintendo, o en PlayStation que tenemos juegos de la PlayStation 1 o de la PlayStation 2, de la PlayStation 2 que podemos encontrar en la PlayStation Store. Y esta presencia de videojuegos de los 80, los 90, comienzo de los 2000 no solamente obedece una demanda de repente por los juegos retro, sino también para contrarrestar la presencia de ROMs o de canales ilegales para conseguir estos juegos en internet. Entonces un tema en los Game Studies que también se está observando es el aspecto de la piratería, de lo ilegal, de lo ético y de los ROMs y de los hacks en videojuegos. Y al día de hoy no hay muchas fuentes académicas sobre este tema. Entonces, a partir de las pocas fuentes que tenemos, ¿qué podemos sacar? ¿Qué información académica podemos extraer sobre este tema de los Game Studies, de la piratería, de los ROMs, de los hacks? Y cómo las investigaciones de aquel entonces, 2011, 2014, 2020, cómo podemos situar los resultados de esas investigaciones en este año, en el 2022, en el tema de los ROMs, de los hacks, de la piratería y de los Game Studies. Antes de avanzar, tengo que decir que yo no estoy a favor de la piratería y de que estos artículos, de que el contenido de este vídeo es visto desde una perspectiva científica académica. Es decir, observamos los resultados de las diferentes investigaciones de una manera objetiva y cómo es abarcado desde un punto de vista científico, académico en los Game Studies. Entonces el tema de hoy en Game Studies Compact son los Game Studies, los ROMs y la piratería. La primera investigación que quiero mostrarles es del año 2011 con el título La distribución de juegos digitales vía BitTorrent. Ahora, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es el punto principal de esta investigación? Que la disponibilidad de juegos, de videojuegos en BitTorrent es proporcional a su score o a su nivel de fama o a su nivel de demanda general por parte de los jugadores. Que los juegos en formato RPG, o sea RPGs, Third Person Shooters, shooters en tercera persona y acción-aventura son los géneros más demandados. También de que
que el rating mature o juegos que van a un público objetivo maduro, de mayores de edad, de personas mayores, son más demandados que juegos que son para niños o adolescentes o personas más jóvenes, y que las investigaciones futuras en este campo de los torrents, de los videojuegos, de las descargas ilegales, tienen que ser independientes, es decir, con una perspectiva científica, académica, objetiva. Este es un artículo pionero del 2011, es decir, de hace 11 años, que veía ya el tema de la descarga de torrents en videojuegos. Y es de los pocos artículos que hay en este tema, porque otros artículos que ven el tema de descargas de contenido ilegal son por lo general para música, para cine, para audiolibros, pero no necesariamente videojuegos. Entonces este artículo ofrece este nuevo enfoque, y que muchas investigaciones que se encargan de observar el tema de las descargas ilegales son a veces llevadas a cabo a nombre de una televisora o de una disquera o de una compañía de música. Entonces ya tienen un sesgo, ya tienen una intención de lograr cierto resultado, cierta respuesta a la investigación. Entonces, de que esta investigación, por ser científica, con un ojo más académico, puede ser más neutral y no puede tener estos sesgos de diferentes opiniones de una compañía de discos, una compañía musical o de una compañía de cine. Y también un punto importante que dice la investigación es de que no se pueden mezclar diferentes formatos como música, como cine, como libros, porque tienen tamaños diferentes en el archivo. Es decir, si yo hago una investigación sobre música y de las descargas ilegales en música, puedo hacer una investigación de un día, porque un archivo de música me puede pesar 3 megabytes o 4 megabytes, pero si hago de un videojuego que es de 15 gigabytes o 20 gigabytes, a veces no es suficiente un día para ver si el videojuego se descarga, sino necesito varios días o necesito semanas para poder descargar el juego. Entonces los abarques del tema de descarga de videojuegos tienen que ser por lapsos más grandes, porque son archivos también más grandes que hay que observar por más tiempo. ¿Cuál es el método de la investigación? Esta investigación utilizó una muestra de más de 12 millones de peers. Los peers son como fuentes de información, fuentes de descarga de información de archivos en los programas de torrents. Lo que hizo también la investigación, por supuesto, es filtrar torrents falsos o torrents que no van a un videojuego, sino solamente a un exe o a un archivo, digamos, falso, a un troyano, a un virus, para poder tener información más certera. Y esta muestra fue observada por 60 días porque, como dije anteriormente, los juegos son de tamaño grande, 12 GB, 20 o 30 GB. Entonces en un día no es suficiente para tener una muestra clara, sino hay que ver cómo estos juegos se van descargando por diferentes días, porque puede tomar diferentes días, depende de la velocidad de internet, poder descargar un juego de tal tamaño. Uno de los primeros resultados que arroja la investigación es que los videojuegos a mayor score tienen, por ejemplo en sitios web como Metacritic, más aclamados son o más demandados son en estos espacios de torrents. Y de que en el tema de la demanda en los torrents, los juegos tienen una especie de pique, es decir, en los primeros días hay bastantes descargas de esos juegos, pero con el paso de los días se, digamos, estabiliza este pique, entonces ya no es la misma demanda de antes. De repente se podría hablar de una especie de hype, ¿no? De cuando un juego en el día de su lanzamiento todas las personas lo quieren conseguir, los quieren comprar, pero algunos los descargan por estos sitios de torrents, pero pertenece a esta ola de demanda en el día 1, en el día 2 o en el día del pre-lanzamiento, pero después esta ola, digamos, se estabiliza y hay menos descargas simultáneas. Y la investigación menciona algunos juegos que son bastante demandados en este periodo 2011, como por ejemplo Fallout New Vegas o Need for Speed Hot Pursuit. Estos juegos son juegos de RPG y juegos también de carreras, pero también con una gran carga de acción, aventura y de un rating mature, que en el caso de Fallout, como puede ser también adolescentes, en el caso de Need for Speed, y son juegos AAA también, es decir, juegos de grandes estudios que también tienen una gran demanda porque pertenecen a secuelas, en el caso de Fallout, la secuela de Fallout, y también en Need for Speed. Y ahora, de una manera retrospectiva, podemos ver que este artículo del 2011 todavía se puede mantener vigente al día de hoy en el 2022, porque vemos que este fenómeno todavía existe, todavía se pueden encontrar contenidos de videojuegos en estos sitios, por ejemplo, de torrents. Y estos videojuegos ya no están solamente para PC, sino están para diferentes consolas, y estos juegos también pueden venir con un programa que puede encargarse de, digamos, craquear los elementos de seguridad, los DRMs de diferentes juegos, para que se puedan jugar de manera ilegal sin haber comprado el juego de manera oficial. Y también de que a más famoso es el juego,
también mayor es su demanda en estos canales no oficiales de descarga. Es decir, un juego que sale el día 1 de una gran compañía, de una gran secuela AAA, también va a ser más demandado en estos sitios de torrents. Entonces, esta investigación del 2011, 11 años después, también puede encontrar resonancia en el ambiente de videojuegos del día de hoy, 2022. El segundo artículo que quiero mostrarles es del año 2014 con el nombre Emuladores y ROMs, implicaciones legales y éticas en la piratería de videojuegos digitales en el futuro de la industria de videojuegos. ¿Cuáles son las tesis? ¿Cuáles son los puntos principales de esta investigación? Primero, que hay muy poco conocimiento en la comunidad de videojuegos sobre las consecuencias legales del uso de ROMs. Segundo, de que el uso de ROMs por parte de jugadores obedece diferentes razones, por ejemplo, artísticas, prácticas, económicas y consecuencialistas. Y también la investigación encuentra de que las demandas de las compañías hacia las personas que descargan ROMs o descargan juegos de sitios web ilegales a veces no son las más efectivas en comparación, por ejemplo, a un diálogo entre los desarrolladores de videojuegos y estas personas, por ejemplo, a través de medios sociales, plataformas sociales o en otros medios donde les hacen saber los desarrolladores las implicancias, las consecuencias, los riesgos de la piratería a la industria de videojuegos y que los jugadores y las personas que descargan estos juegos pueden reflexionar. Este artículo, en comparación del artículo de 2011, tiene una perspectiva más legal, es decir, da más información sobre las leyes, sobre las regulaciones, de cuándo se es piratería, cuándo no se es piratería y de cómo diferentes cortes o diferentes contextos en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, ha abarcado este tema. Esta investigación utilizó una muestra de 516 estudiantes en una universidad de Estados Unidos. Y de esta muestra, 2/3 dice que sí sabe que sería ilegal descargar, modificar o distribuir ROMs, en comparación al resto de la muestra que no sabe que sería ilegal jugarlos. Y de esta muestra de 516 jugadores, más de 1/3 considera que seguiría utilizando ROMs, seguiría descargando, jugando ROMs de videojuegos, incluso sabiendo que es ilegal. Y en base a esta respuesta, los estudiantes dan razones. Una es la económica, que por ser estudiantes, de repente no tienen el mismo acceso económico para comprarse los juegos por una vía legal. Otra es una razón artística, es decir, de una ROM en un formato original de un juego se pueden crear nuevas versiones porque se tiene el archivo digital, es decir, puedo modificar un elemento, puedo modificar el idioma, de repente puedo modificar la dificultad del juego, el balance del juego y crear una nueva versión en base al juego original. En este caso podría entrar Pokémon y las diferentes versiones que existen a las originales, es decir, Pokémon Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, y se crean versiones, digamos, tipo ROMs, tipo hacks, con elementos propios creados por personas para modificar un poco la jugabilidad o elementos del juego. Otra es una razón práctica, es decir, los entrevistados comentan de que estos juegos, si no están en ROM, no los podrían encontrar en otro lado. Recordemos que es una investigación del 2014, es decir, para ese entonces no había la cantidad de juegos retro de los 80, de los 90, de los 2000 en consolas contemporáneas. En el 2014 aún era común encontrar un emulador para Nintendo 64, para PlayStation 2 o para GameCube y las ROMs en internet para poder descargarlos porque no estaban en las consolas contemporáneas. Y la última razón es consecuencialista, es decir, las personas comentan de que como no hay consecuencias a sus actos, es decir, una demanda o una multa o digamos un aleccionamiento por descargar las ROMs o jugar las ROMs, entonces lo siguen haciendo. Y los entrevistados también dicen de que a menor el precio de un juego por vía legal, más probable de que lo compren por estas vías legales. Es decir, en el shop de Nintendo o de Microsoft o de PlayStation, ellos comprarían estos juegos si es que el precio es accesible a su presupuesto. ¿Y qué podemos recoger de esta investigación? Primero, de que todavía hay poca educación en el tema. Es decir, no se sabe muy bien las implicaciones legales de la descarga de ROMs, el uso de ROMs, distribución de ROMs o creación de nuevas versiones de juegos a partir de ROMs. Es decir, en la comunidad no hay un entendimiento claro de lo que es legal, lo que es ilegal en el uso de estas ROMs. La investigación comenta también de que el diálogo entre desarrolladores de videojuegos y los usuarios que descargan o juegan ROMs o versiones ilegales de juegos también puede ser una alternativa para educar. Ahí la investigación menciona los ejemplos de Schoolgirls Encore,
y Dev Tycoon. Ahí los desarrolladores insertan elementos en las versiones del juego que están ilegales o se suben a páginas web de descarga ilegal, donde el jugador va a perder, no va a avanzar en el juego, va a quedarse estancado, porque también es un discurso, es un statement. Como has descargado este juego de manera ilegal y nosotros sabemos que lo estás descargando de manera ilegal, no vas a avanzar o vas a estar en un escenario donde vas a perder, vas a hacer game over, porque también nosotros como desarrolladores estamos haciendo un game over cuando no recibimos los ingresos que merecemos por las vías legales de nuestros videojuegos. Y las personas que encuentran ese feature en la versión ilegal del juego les preguntarían a los desarrolladores, oye, ¿cómo hago para avanzar en esta parte? Y ahí los desarrolladores dirían, bueno, es que te has descargado la versión ilegal, no puedes avanzar. Y ahí habría este diálogo donde se enseñan sobre las repercusiones de la piratería, de los ROMs, de las descargas ilegales de juegos en la industria. Y otro dato interesante de esta investigación de 2014 es que hay demanda por videojuegos retro, es decir, hay este factor de nostalgia. Es decir, hay jugadores que quieren jugar los juegos de los 80s, de los 90, de Super Nintendo, Nintendo 64 o GameCube. No los encuentran, entonces los descargan a manera de ROMs. Entonces la industria puede aprovechar de esta demanda, de ese factor de nostalgia, de ese factor retro, para ofrecer estos juegos en plataformas contemporáneas. Y al día de hoy, en este año 2022, vemos diferentes plataformas, diferentes consolas que ofrecen juegos de consolas anteriores. Entonces vemos que se está cubriendo esta demanda, se está apelando a este deseo de encontrar estos juegos retro, este factor nostálgico en diferentes videojuegos. Y el tercer artículo que quiero mostrarles es del año 2020 con el título La legalidad y moralidad en la emulación en videojuegos. La tesis de esta investigación, como la investigación anterior, también es de que hay poco conocimiento sobre las implicancias legales en la descarga y uso de ROMs de diferentes videojuegos, de que las compañías pueden seguir portando juegos de consolas anteriores en consolas contemporáneas para apelar a esta demanda por juegos retro, juegos de los 80, 90, comienzo del 2000, y de que el ROM hacking, es decir, hackear ROMs, descargar ROMs, modificarlas, también puede verse como un esfuerzo para preservar el acceso a diferentes videojuegos que ya no se encuentran el día de hoy, es decir, videojuegos abandonados como puede ser el caso del abandonware. Esta investigación, a comparación de la anterior, menciona de que el uso de ROMs, la descarga de ROMs, tiene que primero observarse en su contexto, en su uso, es decir, ¿por qué lo hago? Es decir, antes de hablar de piratería y acciones ilegales en el uso de ROMs, primero hay que ver si lo uso, estas ROMs, para yo sacar provecho y yo distribuirlas de una manera ilegal o jugarlas de una manera ilegal, o si lo hago porque quiero crear acceso, es decir, por ejemplo, traducir una ROM del japonés al inglés para que otras personas puedan disfrutar esta ROM, o también para hacerlo accesible con los controles para personas con alguna discapacidad. Entonces eso es otro uso, otro contexto, y que la investigación invita a observar primero por qué lo hago. La investigación también encuentra de que los usuarios de ROMs, al descargar ROMs, jugarlas, también puede obedecer esto una especie de discurso reaccionario ante las grandes empresas que tienen, mucho poder, mucho dinero en la industria de videojuegos. Entonces es una especie de statement hacia estos grandes poderes, siendo una persona descargando un juego de internet y jugándolo por sí mismo. Es decir, puede también entenderse la descarga de ROMs, el uso de ROMs de manera ilegal, también con un discurso político. La investigación también encuentra de que el uso de ROMs, la descarga de ROMs, también obedece al factor de la nostalgia. Es decir, descargamos ROMs, las jugamos porque queremos volver a vivir esos momentos con nuestros juegos en los 80s, en los 90s, que no encontramos al día de hoy o nos sería muy difícil encontrar en una consola contemporánea. Entonces aquí hay un valor cultural, porque los juegos de aquel entonces, de los 80s, los 90s, los situamos en un tiempo, en un espacio que nosotros recordamos y evocamos memorias. Y estas memorias son compartidas también por otras personas que jugaban los juegos en ese entonces. Dicho sea de paso, este tema también lo discuto en mi primer capítulo de Game Studies Compact sobre los Game Studies y la nostalgia. También el uso de ROMs, descargar ROMs, puede servir para crear accesibilidad. Por ejemplo, la ROM de un videojuego de cierta consola, yo la puedo modificar para que funcione con cierto control, para que funcione con cierto tipo de interfaz para personas con alguna discapacidad. Y también puedo traducir ROMs, por ejemplo, del japonés al inglés
para que sea accesible a otro público. Esto, por ejemplo, nos puede recordar a Pokémon Green, que estuvo originalmente en japonés y fue traducido en la ROM para el inglés, para que las personas que no sabían japonés pudieran jugar este juego. Y esta investigación de 2020 habla de un tema de la descarga de ROMs, pero también de que estas ROMs ahora se encuentran en consolas contemporáneas. ¿Por qué? Porque igual que la investigación anterior, hoy en día muchas compañías se han dado cuenta de esta demanda por videojuegos, por títulos en consolas anteriores y los portan, los transfieren a las consolas contemporáneas. Así tenemos, por ejemplo, The Legend of Zelda, Nintendo 64 en nuestra Switch. Podemos tener Castlevania en PlayStation 2 en nuestra PlayStation 4. Por ejemplo, también podemos tener juegos como Halo 1 en nuestra Xbox One. Entonces, varios juegos anteriores que tienen este factor de nostalgia también los podemos encontrar en consolas contemporáneas porque ya se encontró de que hay esta demanda. Y esto también puede contrarrestar la proliferación y de que sigan surgiendo ROMs en sitios ilegales de internet. Se contrarresta también porque en la medida de que estos juegos están en consolas contemporáneas ya se crea accesibilidad. Ya no habría razón de descargarse la ROM de un sitio de internet, descargarlo de una manera ilegal si es que yo ya lo puedo encontrar legalmente en diferentes consolas contemporáneas. ¿Qué podemos concluir de estas tres investigaciones? Primero, de que se tiene que educar más en el tema de los aspectos legales, en el uso de ROMs, en el uso de hacks, en la descarga de videojuegos desde páginas web ilegales. De que el tema del precio influye mucho la accesibilidad, es decir, si un juego puede ser más barato, puedo yo dejar de descargar ROMs de un sitio ilegal porque puedo comprarlo a un precio adaptado a mi bolsillo y de una manera legal. Y por supuesto de que mayor educación, mayor información encontremos nosotros sobre las implicancias legales, sobre lo que puede afectar a los desarrolladores de videojuegos, el tema de las ROMs, el tema de los torrents, el tema de los juegos que se encuentran ilegales, mayor conciencia podemos tener nosotros como comunidad para darnos cuenta de las repercusiones de estos actos y dejar de hacerlos. Y esto también lo hemos visto en los ejemplos de Skullgirls Encore o Death Tycoon, es decir, el diálogo entre desarrolladores y personas que han descargado un juego de manera ilegal puede llevar a reflexión, puede llevar a que nosotros como jugadores nos demos cuenta de las repercusiones legales, pero también de que otras personas son afectadas, es decir, los desarrolladores, los estudios, los publishers son afectados por esta industria de las descargas ilegales, de los ROMs. Entonces nosotros reflexionamos y nos damos cuenta de que tendremos de repente que invertir un poco más para comprar el juego en versión original, pero eso beneficia también a la industria. Y de que este diálogo también puede existir de otra manera, por ejemplo, a través de castigos o baneos de las compañías hacia los jugadores. Por ejemplo, en PlayStation uno puede hackear una versión del firmware de la consola para jugar juegos copia o juegos descargados de internet, pero PlayStation castiga o alecciona a la persona a través de un baneo que puede ser permanente. Es decir, la persona al conectarse a internet, PlayStation se da cuenta de que está utilizando una versión hackeada del firmware del sistema y esa cuenta de usuario de PlayStation o PlayStation Store, PlayStation Network es baneada, es decir, está prohibido ya de volver a iniciar sesión con esa cuenta. Son maneras de aleccionar, de explicar a los jugadores las consecuencias de sus actos. Y no solamente PlayStation, sino otras compañías pueden utilizar acciones similares para decirles a los usuarios de una cierta manera: no hagas esto porque esto afecta a la industria y esta es la consecuencia. Por ejemplo, un baneo. Y también estas tres investigaciones nos invitan a pensar si es que el acto de descargar ROMs, de modificar ROMs o descargar juegos, craquear juegos de computadora, de juegos AAA contemporáneos, en sí también es una especie de desafío de jugar contra las compañías, jugar contra los desarrolladores. Es decir, no verlo desde la óptica de la piratería, de falsificar, de que proliferen las versiones ilegales de juegos, sino de desafiar la seguridad, desafiar los elementos de seguridad de un juego y probarse qué tan capaz es un hacker, qué tan capaz es una persona de poder evadir los elementos de seguridad de un videojuego y lograr craquearlo. Es decir, una especie de autodesafío contra los sistemas de DRM, de Digital Rights Management, en diferentes videojuegos. Y que este tema de los ROMs, de descarga,
de los juegos que podemos encontrar de repente por torrents tienen que verse también desde una óptica geográfica, una óptica social, una óptica económica, porque la demanda por esos contenidos puede ser proporcional al nivel económico que tienen personas en diferentes lugares. De repente en países con menos ingresos hay demanda por vías ilegales de descargar el juego, porque comprarlos de manera legal por temas de importación, por temas logísticos, podría ser muy caro. Entonces, cómo las compañías adaptan sus precios dependiendo de las regiones para poder contrarrestar este mercado negro, este mercado de los juegos ilegales. Y este último tema de la economía puede ser muy importante en regiones o países en vías de desarrollo, y que podría ser interesante para los Game Studies observar cómo esta industria de los videojuegos y también de este tema paralelo del mercado ilegal o de los ROMs o de la piratería es, digamos, observado en países en vías de desarrollo, países que tienen menos ingresos comparados a otros, y eso nos puede dar mejor entendimiento cómo este tema afecta, se ve afectado dependiendo del país, dependiendo de la sociedad, dependiendo de la región, y los Game Studies podrían sacar mucho provecho de esa información. Y bueno, eso fue todo para este episodio de Game Studies Compact, y les hago saber que pueden suscribirse a mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios, y también pueden encontrar los diferentes segmentos y los diferentes artículos que discuto en este video en el timeline. Les deseo a todos un gran día, cuídense mucho y hasta la próxima.